Hoy vamos a iniciar con el tema de condiciones de los triángulos semejantes. Vamos a iniciar con este ejemplo. Dice, los triángulos ABC y DF son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, entre el lado AB y el lado DE, el lado BC y el lado EF, el lado AC y el lado DF. Vamos a ver aquí. Si se fija aquí, si sobreponemos los triángulos, tenemos el triángulo grande y el triángulo pequeño. Si pongo el pequeño, lo sobrepongo aquí, notamos que la medida de este lado con este, quiere decir que este lado es el doble de la medida de este lado. Y este lado es el doble de la medida de este lado. Y este lado de aquí es el doble de este. Al medir el lado AB, este lado, usando un compás y comparándolo con el lado DE, se deduce lo siguiente. AB es a DE igual 1 a 2. 1 a 2 quiere decir que este lado es el doble de este. Quiere decir que este triángulo es el doble de grande que este triángulo. Entonces, igual ocurre con los siguientes lados. El lado BC con el lado EF. Quiere decir que el lado EF es el doble que este lado. Y el lado DF es el doble lado que el lado AC. Es el doble de grande. Cuando hablamos de triángulos semejantes, quiere decir que van a tener la misma forma, pero en diferente proporción o en diferente tamaño. En este caso, este triángulo pequeño tiene la misma forma que este triángulo grande, solamente que este triángulo grande es el doble de grande que este. Tiene la misma forma, diferente proporción. Entonces la respuesta sería: las razones de las longitudes de las parejas de lados correspondientes son iguales. Esto es, AB es a DE como BC es a EF, como AC es a DF. Dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales y los lados correspondientes son respectivamente congruentes. Y los ángulos, quiere decir que cuando tenemos dos triángulos semejantes, las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Los tres lados. Y al ser semejante también los ángulos van a ser congruentes. Entonces, este ángulo va a ser congruente con este ángulo va a ser congruente con este y el ángulo que se forma aquí va a ser congruente con este. Las razones entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Entonces vamos a ver aquí un ejercicio. Dice, dado que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, es decir, el triángulo ABC es semejante, este símbolo aquí significa, es el símbolo para decir que son semejantes, es de semejanza. Y el triángulo de DF, encuentre la longitud del lado AB. Me piden contar la longitud de este lado. Me dan cuánto mide y cuánto mide este. Pero me piden contar la medida aquí. Como me dice que son semejantes, quiere decir que va a haber una razón de semejanza entre los lados. Quiere decir. Entonces vamos a hacer las correspondencias. La correspondencia, por ejemplo, como son semejantes, vamos a decir que el lado AB va a haber una razón de semejanza. El lado AB correspondiente de este lado a este triángulo es este, porque tienen la misma forma. Estos triángulos son semejantes porque tienen la misma forma, solamente que en diferente tamaño. Entonces, el lado correspondiente de este triángulo a este triángulo, estos lados son correspondientes. Entonces, va a ser el lado AB, va a haber una razón de semejanza con el lado DE.
Estamos teniendo una proporción de los lados. Entonces, esto va a ser igual a el lado AC y la razón de semejanza de este lado AC le corresponde este lado, AC con DF. DF. Ahora vamos a ver las medidas de cada lado. AB, no sabemos cuál es la medida, entonces vamos a poner X. El lado DE me dice que mide 3. O sea, solo estamos sustituyendo DE es igual a 3. AC es 8. Y el lado DF es 6. Entonces, si se ve aquí tenemos una proporción. La proporción de los lados de estos dos triángulos semejantes. Vamos a utilizar esta propiedad fundamental de las proporciones. Lo que vamos a hacer es multiplicar los extremos y multiplicar los medios. En este caso, los extremos aquí sería x y 6. Y los vamos a multiplicar 6 por x sería 6x de este lado. Y vamos a multiplicar los extremos, que sería 3 por 8 de este lado. Sería 24. Ahora despejamos para x. 24. Y este 6 que está multiplicando aquí pasa a dividir. Hacemos la división. 24 entre 6 es a 4. Entonces la respuesta sería que el lado AB es igual a 4 centímetros. A 4 centímetros. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, encuentre la longitud del lado AB si las longitudes de los lados correspondientes de los triángulos semejantes ABC y D y FD están a una razón de 2 a 1. Cuando me dice que están a una razón de 2 a 1, quiere decir que este triángulo tiene el doble en las medidas de los lados que este. Quiere decir que es el doble de grande que este triángulo. Si es el doble de grande, si se fijan aquí, este lado mide 6 y este 3. O sea que este mide 3 y el doble de 3, este lado sería 6. Este lado mide 4 y el doble, este va a medir el doble. O sea que si este mide 4, este mide 8. Y si este mide 6, este va a medir 12. Porque me está diciendo que es una razón de 2 a 1. O sea, quiere decir que es el doble. Este tiene el doble de medidas que este triángulo. Por ejemplo, aquí 6, el doble de 3 es 6. El doble de 4 es la medida. Estos son los lados correspondientes. Este lado corresponde a este. Si este mide 3, este va a medir 6. Este mide 4, este va a medir 8. Y si este mide 6, ¿cuánto va a medir este? Entonces vamos a ver. De esta forma se tiene que x va a ser igual. Si este mide 6, entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2. 6 por 2, x va a ser igual a 12. Entonces la respuesta sería
AB es igual a 12 centímetros. Decimos de esta manera porque aquí me están diciendo que hay una razón de 2 a 1. Si me hubieran dicho hay una razón de 4 a 1, entonces lo hubiéramos multiplicado por 4. En ese caso hubiera sido que este hubiera sido 4 veces. Pero en este caso solo me dice de 2 a 1. Quiere decir que es el doble. El doble de grande. Y como tarea le quedan estos ejercicios.